El reflejo que me devolvía el espejo de cuerpo completo parecía sacado de una revista. Un vestido de seda color esmeralda se ceñía a mi figura, un collar de diamantes, regalo de mi esposo, Adrián, brillaba en mi cuello, y mi cabello caía en ondas perfectas sobre mis hombros. Detrás de mí, el vestidor era más grande que el apartamento donde crecí. Cientos de pares de zapatos que jamás soñé poseer. Bolsos de diseñador que solo había visto en escaparates. Y una colección de joyas que podría financiar una pequeña nación. Esta era mi vida. Un cuento de hadas hecho realidad. O eso creía yo. Llevaba 5 años casada con Adrián, el hombre que, según los titulares, tenía el toque de Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Era carismático, brillante y sobre todo, me amaba con una devoción que parecía casi irreal. Me había sacado de una vida modesta, trabajando como asistente en una galería de arte, y me había colocado en un pedestal de lujo y opulencia. No mereces menos que el mundo entero, Sofía, me susurraba por las noches, y yo le creía cada palabra, cada gesto, cada promesa. Sin embargo, en los últimos meses, una pequeña grieta había comenzado a formarse en la fachada de nuestra vida perfecta. Al principio eran cosas insignificantes, llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, excusándose con un negocios confidenciales, mi amor. Noches en las que llegaba más tarde de lo habitual, con el olor a un perfume floral, que no era el mío impregnado en su ropa, un aroma que él atribuía a reuniones con nuevas clientas. Yo, la tonta y enamorada Sofía, me tragaba cada excusa. ¿Quién era yo para dudar del hombre que me lo había dado todo? La inseguridad, esa vieja amiga de mi vida anterior, me susurraba al oído que estaba siendo paranoica, que no podía arriesgarme a perderlo todo por una simple sospecha. Pero la duda es como una mala hierba. Una vez que echa raíces, es casi imposible de arrancar. Y la mía se convirtió en un árbol venenoso la tarde de nuestro 5º aniversario. Había planeado una sorpresa. Le dije a Adrián que tenía una cena con amigas para que él no sospechara nada. En realidad, volví a casa temprano, dispuesta a preparar su cena favorita y esperarlo en la intimidad de nuestro hogar. Lejos de los restaurantes caros y las miradas curiosas, la casa estaba en silencio, solo se escuchaba el suave murmullo del sistema de climatización. Subí a nuestra habitación para ponerme algo más cómodo, y fue entonces cuando lo vi. Sobre su mesita de noche, junto a su reloj de oro y sus gemelos de platino, había un pequeño objeto que no debería estar allí. Era una pulsera de plata, delicada, con un pequeño dije en forma de colibrí. El corazón se me detuvo en seco. Conocía esa pulsera. Yo misma se la había regalado a mi hermana, Valeria, para su último cumpleaños. Era una pieza única, diseñada por un artesano local de nuestro antiguo barrio. No había otra igual en el mundo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. 1000 escenarios, cada uno más doloroso que el anterior, pasaron por mi mente. No podía ser. Valeria y Adrián apenas se trataban. Ella siempre había mantenido una extraña distancia con él. Una frialdad que yo atribuía a su envidia por mi nueva vida. ¿Cómo era posible? Sin pensarlo 2 veces, tomé la pulsera, las llaves de mi auto, y salí de la mansión como un alma en pena. Conduje por la ciudad, con la vista nublada por las lágrimas, hasta llegar al modesto edificio de apartamentos donde vivía Valeria. El contraste entre su mundo y el mío nunca había sido tan brutal. Subí los escalones de 2 en 2, con el corazón martillándome en el pecho, y golpeé su puerta con una furia que no sabía que poseía. Cuando abrió, su rostro pasó de la sorpresa al pánico al verme. Llevaba una simple camiseta y unos vaqueros, pero en sus ojos vi la culpa. No necesité decir nada. Abrí la palma de mi mano y le mostré la pulsera. ¿Qué hacía esto en la mesita de noche de mi esposo? Le espeté, con la voz rota por el dolor. Valeria no intentó negarlo. Su silencio fue la confirmación más cruel. Se echó a un lado, dejándome pasar a su pequeño y desordenado apartamento. La traición me quemaba por dentro, una quemadura de ácido que disolvía cada recuerdo feliz que había tenido. Mi esposo. Mi hermana. Las 2 personas en las que más confiaba. ¿Por qué?, grité, finalmente dejando que el dolor saliera. ¿Por qué tú, Valeria? De todas las personas, ¿por qué tú? Ella me miró, y por primera vez, no vi culpa en sus ojos, sino miedo. Un miedo profundo y oscuro. Me di la vuelta,
dispuesta a irme, a borrarla de mi vida para siempre. No podía soportar estar en la misma habitación que ella un segundo más. Espera, dijo en voz baja, su voz temblaba. No te vayas, esto no es lo que crees. Me reí, una risa amarga y sin alegría. Ah, no. Entonces, ¿qué es, Valeria? Ilumíname. Se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos, suplicantes. No se trata de un engaño, Sofía. O al menos, no solo de eso. Es mucho más grande y oscuro. Tienes que escucharme. Hizo una pausa, tragando saliva como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. No sabes quién es Adrián en realidad. No tienes idea de dónde viene su fortuna. No tienes idea de lo que me obligó a hacer. Las palabras de Valeria quedaron suspendidas en el aire viciado de su pequeño apartamento, cargadas de un peso que aplastaba la incredulidad. ¿De qué estás hablando?, susurré, el enojo siendo reemplazado por un frío desconcierto. ¿Qué te obligó a hacer? Ella me guió hasta un sofá raído, y se sentó frente a mí en una silla de madera que cojeaba. La luz amarillenta de una lámpara de pie dibujaba sombras alargadas en su rostro, acentuando el pánico en sus ojos. Hace unos 6 meses, comenzó Valeria, su voz apenas un murmullo. Adrián vino a verme. Al principio fue amable, preguntando cómo estaba, si necesitaba dinero. Yo, como una idiota, pensé que finalmente estaba tratando de conectar conmigo por ti. Pero luego cambió. Me habló de sus inversiones, de cómo a veces necesitaba mover activos de maneras no convencionales. Me dijo que necesitaba mi ayuda. Me quedé mirándola, sin entender a dónde quería llegar. Él sabía de mi trabajo como contadora en una pequeña firma. Sabía que tenía acceso a ciertos sistemas y que entendía de números. Me pidió que creara una serie de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, cosas que solo había visto en películas. Mi mente se negaba a procesar la información. Adrián, ¿involucrado en algo ilegal? Era absurdo. Él era un genio de los negocios, un visionario. Valeria, eso es ridículo. Adrián es uno de los hombres más ricos y respetados del país. No necesita hacer nada de eso. Ese es el punto, Sofía, insistió inclinándose hacia adelante. La imagen que proyecta es una mentira. Su fortuna no viene de las acciones ni de la tecnología. Es mucho más sucio que eso. Se pasó las manos por el pelo, visiblemente angustiada. Al principio me negué, por supuesto. Le dije que estaba loco, que no me involucraría en sus chanchullos, y entonces, me amenazó. El miedo en su voz era tan palpable que me heló la sangre. Me amenazó contigo, Sofía. Dijo que si no cooperaba, se aseguraría de que tú pagaras las consecuencias. Dijo que tenía el poder de arruinarte, de hacer que pareciera que tú eras la responsable de todo. Que te hundiría tan profundo que nadie volvería a saber de ti. Cada palabra era un golpe. Mi hermana, a quien había juzgado y despreciado en silencio por su supuesta envidia, había estado viviendo una pesadilla para protegerme. La pulsera, el supuesto símbolo de una traición, era en realidad una pieza más en un rompecabezas aterrador. Me citaba en hoteles discretos, a veces en apartamentos que alquilaba por días, nunca en la mansión, nunca donde pudieras verlo. Me daba instrucciones, documentos, nombres. Me convertí en su marioneta. La pulsera se le debió caer la última vez que nos vimos. Tenía que darme unos papeles urgentes y la dejé sobre una mesa. Debe haberla recogido sin darse cuenta y la guardó en su bolsillo. De repente las piezas encajaron de la forma más horrible. Las llamadas cortadas, los regresos tardíos, el olor a otro perfume, que seguramente era el de mi hermana en uno de esos encuentros clandestinos. No era lujuria lo que los unía, era crimen y coacción. La náusea subió por mi garganta. Mi vida de cuento de hadas era una farsa construida sobre cimientos podridos. ¿Qué clase de negocio es, Valeria? ¿Qué es lo que hace?, le pregunté, necesitando saber la verdad, por muy monstruosa que fuera. Ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No lo sé con exactitud. Él es demasiado cuidadoso. Solo veo fragmentos, nombres codificados, transacciones millonarias que no tienen sentido. Pero una vez escuché algo, una conversación telefónica que no debería haber oído. Mencionó un nombre, el coleccionista, y habló de un envío que llegaba al puerto la próxima semana. Su tono de voz era diferente, Sofía. Era el de un hombre despiadado.
Pasé la noche en vela en el sofá de Valeria, mi mente un torbellino de miedo y confusión. No podía volver a casa. No podía mirar a Adrián a la cara sabiendo lo que ahora sabía. A la mañana siguiente tomé una decisión. No podía ser la víctima en esta historia. Si Valeria decía la verdad, tenía que encontrar pruebas. Tenía que descubrir quién era realmente el hombre con el que dormía cada noche. Recordé que Adrián guardaba un portátil antiguo en su despacho en casa. Uno que rara vez usaba. Me dijo una vez que contenía archivos viejos de sus primeros negocios. Quizás allí, en el polvo digital de su pasado, encontraría algo que hubiera pasado por alto. Con el corazón en un puño, le dije a Valeria mi plan. Regresaría a la mansión con la excusa de recoger mis cosas, y mientras lo hacía, intentaría acceder a ese ordenador. Al entrar en la que había sido mi casa, el lujo que antes me maravillaba ahora me parecía siniestro, una jaula de oro. Adrián no estaba. Subí directamente a su despacho, una habitación imponente con paredes forradas de caoba, y una vista panorámica de la ciudad. Encontré el viejo portátil en un cajón inferior del escritorio, soplé una capa de polvo de la tapa y lo abrí. Por suerte, no tenía contraseña. Comencé a rebuscar entre carpetas antiguas, la mayoría llenas de hojas de cálculo y presentaciones aburridas. Estaba a punto de rendirme cuando una carpeta me llamó la atención. Tenía un nombre extraño, Proyecto Mariposa. Dentro solo había un archivo de video. Hice doble clic. La imagen que apareció en la pantalla me dejó sin aliento. Era una grabación de una cámara de seguridad, con fecha de hacía casi 10 años. Mostraba a un Adrián mucho más joven, con el pelo más largo y una mirada más dura. No estaba solo. A su lado, discutiendo acaloradamente, estaba mi padre. Mi padre, que había muerto en un supuesto accidente de coche, justo un año después de que yo empezara a salir con Adrián. Y en la mano de mi padre, vi que sostenía un objeto que hizo que mi mundo se detuviera por segunda vez en 24 horas. Un pequeño dije de plata, idéntico al de la pulsera de mi hermana. Un colibrí, la imagen en la pantalla parpadeaba. Una reliquia fantasmal de un pasado que no sabía que existía. El video no tenía audio, solo el silencio sepulcral del despacho que me envolvía como una mortaja. Observé hipnotizada los gestos de mi padre, su mandíbula tensa, la forma en que agitaba la mano que sostenía el dije de colibrí, la furia y el miedo grabados en su rostro. Adrián, más joven pero inconfundiblemente él, mantenía una calma depredadora. No necesitaba oír las palabras para entender la dinámica. Mi padre estaba suplicando o amenazando, y Adrián lo estaba acorralando. La grabación se cortó abruptamente, dejándome con el corazón latiendo desbocado y un frío glacial recorriéndome la espalda. El accidente de coche. La forma en que Adrián me rescató de mi duelo, rodeándome de un amor y una protección que ahora se sentían calculados y siniestros. Todo era una mentira. Con manos temblorosas, busqué más en la carpeta, Proyecto Mariposa. Solo había otro archivo, un documento de texto protegido por contraseña. Probé de todo, mi nombre, el de Adrián, Mariposa, fechas importantes. Nada. La frustración se mezclaba con el pánico. Estaba tan cerca de la verdad. Fue entonces cuando recordé algo que mi padre solía decirnos a Valeria y a mí, cuando éramos pequeñas. Ustedes dos son mis colibríes, siempre libres. Escribí colibrí en el campo de la contraseña. El documento se abrió. No era un texto sino una lista. Nombres, fechas, y lo que parecían ser descripciones de artículos. El ojo de Anubis, el códice Esmeralda, las lágrimas de la emperatriz. Parecía un inventario de un museo de tesoros perdidos. Junto a cada nombre, había una cifra con muchos ceros y una ubicación. Mónaco, Dubái, Tokio. Y al final de la lista, un nombre se repetía una y otra vez como un mantra oscuro. El coleccionista. Valeria lo había escuchado. Adrián era el coleccionista, y este era su catálogo de robos. Mi padre no era su socio. Por la discusión del video, parecía más bien su obstáculo. Proyecto Mariposa no era un negocio, era el nombre en clave de su operación criminal, y el colibrí. El colibrí debía ser su símbolo, una marca macabra en su imperio de sombras. Estaba tan absorta en el horror de mi descubrimiento que no oí los pasos sigilosos en el pasillo. La puerta del despacho se abrió de golpe, y me giré con un grito ahogado. Adrián estaba allí, en el umbral.
No llevaba su habitual traje a medida, sino ropa informal, como si acabara de llegar a casa. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Su mirada se posó en mí, luego en la pantalla del portátil abierto sobre su escritorio, y una expresión gélida, vacía de toda emoción, se apoderó de su rostro. La máscara del esposo devoto se había hecho añicos. «Sofía, mi amor», dijo con una calma aterradora, «veo que has estado curioseando. ¿Quién eres?», le pregunté poniéndome de pie de un salto, el portátil entre nosotros como un frágil escudo. «¿Qué le hiciste a mi padre?». Él entró en la habitación, cerrando la puerta a sus espaldas con un suave clic que sonó como el cerrojo de una celda. «Tu padre era un hombre débil. Se involucró en un juego que no podía entender, y quiso retirarse cuando ya era demasiado tarde. Se asustó. Las personas asustadas cometen errores, y yo no tolero los errores». No lo admitió directamente, pero su confesión estaba implícita en cada sílaba helada. Mi padre no tuvo un accidente. Adrián lo había asesinado. ¿Y Valeria?, grité, la voz quebrada por la rabia y el dolor. La amenazaste, la obligaste a ser tu cómplice. Tu hermana es más inteligente que tu padre, me interrumpió acercándose lentamente a la mesa. Entendió las reglas. Hizo lo que se le pidió para mantenerte a salvo. Deberías agradecérselo. Se detuvo al otro lado del escritorio, sus ojos oscuros fijos en los míos. Y ahora, tú también tienes que entender las reglas, Sofía. El miedo me paralizó, pero la imagen de mi padre en aquel video me dio fuerzas. Se acabó, Adrián. Iré a la policía. Les contaré todo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, una mueca desprovista de humor. ¿De verdad crees que te dejé encontrar esto por accidente? ¿Que no supe en el momento en que saliste de casa de tu hermana y viniste directa hacia aquí? Te subestimé, es cierto. Pensé que te conformarías con la jaula de oro. Pero esto es mucho más interesante. Su mano se disparó y agarró la mía sobre el escritorio. Su fuerza era como el acero. La fortuna no se construye siendo bueno, Sofía. Se construye siendo el más fuerte, el más despiadado. Yo te di un mundo de ensueño, y ahora te ofrezco algo real, un imperio. Todo lo que tienes que hacer es quedarte a mi lado y guardar silencio. Ser mi reina. La alternativa, dejó la frase en el aire, pero la amenaza era tan clara como el diamante en mi dedo. La alternativa era el mismo destino que mi padre. Mi corazón era un tambor desbocado. Estaba atrapada, sola con un monstruo. Mis opciones eran la complicidad o la muerte. Lo miré a los ojos, buscando un vestigio del hombre del que me enamoré, pero no había nada. Solo un abismo. Justo cuando abrí la boca para responder, sin saber qué iba a decir, un ruido nos sobresaltó a ambos. No fue un clic suave como el de antes, sino el sonido seco y metálico de un cerrojo al abrirse desde fuera. La puerta del despacho, que Adrián había cerrado, comenzó a girar lentamente sobre sus bisagras. Adrián soltó mi mano, su cuerpo se tensó como el de un animal listo para atacar. Ambos nos quedamos mirando la puerta, esperando ver quién se atrevía a interrumpirnos. Pero la persona que apareció en el umbral no era un guardaespaldas ni un sirviente. Era Valeria. Y no venía sola. Detrás de ella, flanqueándola, había dos hombres altos, vestidos con trajes oscuros y con el rostro impasible. En la solapa de sus chaquetas, brillaba un pequeño pin de plata. Un colibrí. El rostro de Adrián se contrajo en una máscara de incredulidad y furia. Sus ojos pasaron de Valeria a los hombres que la flanqueaban, deteniéndose en los pequeños pines de plata que brillaban en sus solapas. Por primera vez desde que lo conocía, vi el miedo en su mirada. No era el miedo de ser arrestado. Era el pavor de un rey destronado al ver a los fantasmas de aquellos a quienes traicionó. Valeria, ¿qué significa esto? Siseó Adrián, su voz perdiendo esa calma aterradora y adquiriendo un filo de desesperación. ¿Quiénes son estos hombres? Mi hermana dio un paso al frente. Su postura ya no era la de una víctima asustada, sino la de alguien que finalmente tomaba el control. ¿No reconoces el emblema, Adrián? Qué extraño, considerando que lo robaste, al igual que todo lo demás. Se giró para mirarme, y en sus ojos vi una fuerza que nunca antes había presenciado. Sofía, nuestro padre nunca fue socio de este monstruo, él era el coleccionista original.
El aire se escapó de mis pulmones. La cabeza me daba vueltas mientras Valeria desvelaba la verdad, una verdad mucho más profunda y compleja de lo que jamás imaginé. Nuestro padre no era un simple empresario. Había sido un historiador y un filántropo que usaba su fortuna para liderar una organización secreta llamada Los Colibríes. Su misión no era robar, sino todo lo contrario, recuperar tesoros históricos y artísticos que habían sido saqueados y venderlos en el mercado negro, para devolverlos anónimamente a sus legítimos dueños, museos, naciones y familias despojadas. La lista que encontré no era un catálogo de robos, era su registro de recuperaciones. Adrián era su protegido, continuó Valeria, sin apartar la vista de él. Papá lo encontró, vio su brillantez y lo trató como a un hijo. Le enseñó todo. Pero Adrián era ambicioso y codicioso. No veía la justicia en la misión de nuestro padre, solo el beneficio. Quería el poder, la fortuna. Así que lo traicionó. La verdad cayó sobre mí con un peso aplastante. Adrián había asesinado a mi padre, no para silenciar a un socio débil, sino para usurpar su identidad y corromper su legado. Transformó a los colibríes en su propia red criminal, utilizando sus conocimientos y contactos para enriquecerse, convirtiendo a los protectores en ladrones. Después de la muerte de papá, dijo Valeria, su voz temblando de una emoción contenida durante años, los miembros que le eran leales me encontraron. Sabían que Adrián era el responsable, pero no tenían pruebas. He estado trabajando con ellos desde entonces. Por eso me obligó a manejar sus finanzas. Me mantenía cerca, creyendo que me tenía controlada, pero yo era un topo, esperando el momento adecuado, buscando la prueba definitiva para destruirlo desde dentro. Mi hermana, la que yo había compadecido y juzgado, era una heroína que llevaba años librando una guerra silenciosa para protegerme y vengar a nuestro padre. La amenaza de Adrián contra mí era real, y ella había soportado su tiranía para mantenerme a salvo. Te subestimé, Adrián, dijo Valeria. Pensé que te desharías de ese viejo portátil. Pero tu arrogancia fue tu perdición. Sabía que Sofía lo encontraría. Sabía que el amor de nuestro padre por nosotras, su contraseña, sería la clave que lo expondría todo. Adrián soltó una risa seca, un sonido roto. Así que todo esto, ¿una trampa familiar? ¿Crees que puedes quitarme lo que he construido? Se abalanzó hacia el escritorio, buscando algo, quizás un arma oculta. Pero los dos hombres se movieron con una velocidad y precisión asombrosas, inmovilizándolo antes de que pudiera dar 2 pasos. Era inútil. El juego había terminado. Mientras se lo llevaban, Adrián me miró por última vez. En sus ojos ya no había amor, ni siquiera odio. Solo el vacío de un imperio derrumbado. Pudiste haber sido una reina, susurró. Prefiero ser libre, le respondí, y por primera vez en años sentí que era verdad. En las semanas que siguieron, el mundo conoció una versión de la historia. El magnate Adrián Castillo fue arrestado por fraude masivo y vínculos con el crimen organizado. Su imperio se desmoronó. Pero la verdad real, la historia de los colibríes, permaneció en las sombras, donde pertenecía. Valeria y yo nos sentamos en el modesto apartamento de nuestro padre, el que conservó toda su vida, muy lejos de la opulencia de la mansión. Sobre la mesa, entre tazas de té, se encontraba el documento original que él había escrito, el manifiesto de los colibríes. Él quería que nosotras continuáramos con su legado, dijo Valeria en voz baja, pasándome el documento. Quería que fuéramos libres, pero también que lucháramos por la libertad de la historia, de la belleza que pertenece a todos. Ya no era la mujer que se miraba en el espejo vestida de seda y diamantes. Esa Sofía había muerto en el despacho de Adrián. Miré a mi hermana, mi valiente y brillante hermana, y supe cuál era mi camino. El peor secreto de la fortuna de mi esposo no era que estuviera manchada de sangre, sino que ocultaba un legado de honor que él había intentado destruir, un legado que ahora nos correspondía a nosotras reclamar. ¿Cuál es nuestra primera misión?, le pregunté, una sonrisa formándose en mis labios. Valeria sonrió también, deslizando una fotografía sobre la mesa. Mostraba un antiguo mapa estelar azteca, recientemente robado de un pequeño museo en Oaxaca. Creo, dijo, que es hora de que los colibríes vuelvan a volar.